Ya a las 10 de la mañana, 42 minutos, aprovechamos hoy la visita del comisario que ha sido invitado por nosotros, por supuesto, del comisario Martín Zulián para charlar sobre muchas cosas. Acá estaba viendo todo lo que tiene que ver con la estadística delictual año 2016, como recién repasábamos, de todo lo que es robo, hurto, amenazas, daño, violencia familiar, también desobediencia a la autoridad y violencia familiar. Veíamos que en total son 27 casos, que uno por ahí, comparando de cómo nos encontramos con otras ciudades, es ahí donde decimos, a ver, qué tan grave o no tan grave, sin decir que uno le reste importancia a los casos que existen, porque aunque en una ciudad hubiese un único caso de violencia, para esa familia es importante y lógicamente trabajar para darle una solución, en donde no solamente el compromiso viene del lado de la policía, de los jueces, sino de todo un equipo interdisciplinario y también de cómo lo asume la familia, ¿sí? De cómo lo asume la familia. Quería hablar un poquito de esto, del tema de la violencia familiar, porque ya trasciende lo que es la violencia de género, ¿no? En donde decimos, si hay un niño que está siendo brutalmente golpeado, que creo que gracias a Dios no se vienen dando ese tipo de situaciones de acuerdo a lo que hemos estado hablando, pero decir la importancia de tomar conciencia primero del problema, porque al momento de llegar a la denuncia muchas veces se da porque se recurre al hospital para, si se ha sido golpeado, buscar una solución desde el punto de vista de la salud, de la contención emocional, y luego se va a la comisaría porque es como que hay un miedo de llegar a hacer la denuncia. Hay que recordar que estos casos de violencia se dan en medio de un conflicto psicoemocional en el entorno del hogar. Con lo cual no es un tema fácil a tratar y donde la competencia principal no es solamente de la policía. De todas maneras, no le resto importancia y digo, ¿cuál es el procedimiento que hay que hacer en caso de que una persona realmente esté convencida de que está atravesando una situación de violencia y diga, bueno, ha llegado el momento de llegarme a la comisaría para poder hacer la denuncia? ¿Cómo es los pasos a seguir, comisario? Sí, Silvina, como voy a decir, bueno, en Hernando hemos tenido, a comparación de otros lugares, una numérica bastante reducida y donde son hechos donde no hay gravedad, ¿no es cierto?, digamos, de pérdida de la vida, o sea, han recurrido a amenazas simples, la mayoría de los casos que hemos tenido acá en Hernando. Y como vos decís, bueno, cada caso es particular, ¿no es cierto? Es muy difícil a veces afrontar o ver que en el seno familiar estamos pasando por un hecho de violencia. El primer punto, el primer paso que debemos tener en cuenta es la aceptación. Una vez que aceptamos que nos está pasando o que estamos ante un problema, ya ahí tratar de buscar la solución. Si a veces vemos que no podemos, por nuestro propio modo o motus de ir a hacer la denuncia, bueno, si tenemos un familiar, un amigo que sabe, conoce esta circunstancia, bueno, es el amigo y el familiar en donde debe apuntarle a esa persona y decir, mira, no, estás digamos, en una circunstancia que no es fácil y yo te voy a ayudar y te voy a acompañar. ¿Sí? La primera intervención es, digamos, la institución policial, en donde realmente se radica la denuncia de lo que está pasando. Luego, la misma institución policial le da participación, depende, como es el caso, al juzgado de familia o al juzgado de paz, al de acá de Hernando, o a la fiscalía interviniente en la ciudad de Río Tercero. Y una vez ya tomando participación las entidades judiciales, son ellos los que van a dar los pasos a seguir, ¿no es cierto?, y las determinaciones en cada caso, ¿no es cierto?, si se requiere una restricción, de un impedimento de contacto, una exclusión del hogar. Bueno, de acuerdo a cada caso lo va a analizar el juzgado o la fiscalía, ¿no es cierto? Perfecto. Yo quiero preguntarle, comisario, porque supongamos que tengamos dentro de nuestra audiencia alguna persona que está siendo amenazada dentro del ámbito familiar y que por ahí dice, yo no tengo rastros de golpes físicos, no tengo ni moretones, no tengo golpizas, pero la violencia viene desde el lado psicoemocional, porque recordemos que la violencia que se trabaja siempre no es solamente la física, sino también la psicológica, hay violencia sexual, la violencia económica, la violencia patrimonial, hay muchísimos
casos de violencia, ¿qué debe hacer esa persona? Sí, como voy a decir, siempre relacionado violencia o violencia familiar a, digamos, circunstancias de amenaza o de golpe, pero no, es como voy a decir, también está la psicológica, la emocional, la económica, o sea, ante cualquier circunstancia de eso, si por ahí duda de hacer la denuncia, pero que se llega al comisario, aunque sea asesorarse, o sea, qué es lo que va a hacer, qué me conviene, qué me sugieren ustedes, y nosotros ahí le vamos a asesorar y luego de ahí le damos participación en la justicia, siempre y cuando, aparte que es un delito de instancia privada, es la persona que tiene que iniciar la acción, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, se puede llegar a la comisaría y ante cualquier sugerencia o duda uno le puede asesorar, ¿no es cierto? Por otro lado, decimos entonces, ¿qué pasa teniendo en cuenta de que esto del círculo de la violencia, sabemos que hay un proceso de acumulación? Yo he trabajado bastante con esto, decimos, hay un proceso que se llama de acumulación de tensión. Cuando se llega a la violencia física ya se ha pasado por esa etapa. Después generalmente viene el arrepentimiento de aquel que agrede. Se solicita las disculpas, si se, digamos, dice, bueno, yo te perdono, se suele decir, generalmente es así, se da un periodo que se denomina luna de miel, en donde se produce la etapa de reconciliación, donde parece que esto no va a volver a pasar, y hasta que determinado tiempo ha transcurrido, vuelve esa acumulación de tensión, porque hay, digamos, un círculo enfermo en cuanto a lo que es dentro de la pareja, o de la familia, o de lo que sea. Se dan casos en donde dicen, voy a hacer la denuncia porque se ha dado una situación de peligro que ha llevado a radicar la denuncia. Y después dicen, cuando se pide perdón y dice, bueno, al final yo tenía la culpa porque vos me golpeaste, porque tal cosa, quiero levantar la denuncia. ¿Se dan esos tipos de casos? Sí, como vos decís, esto es cíclico, ¿no es cierto? O sea, pasamos por varios estadios en el proceso de una relación, en donde obvio cuando llegamos al peor, de donde ya llegó la violencia, ahí donde recurrimos a hacer la denuncia, ¿no es cierto? Y después volvemos a recaer en el estadio, en el periodo de luna de miel, como debo decir, donde viene la reconciliación, pero ya una vez hecha la denuncia, o sea, ya es como que no hay marcha atrás, ¿no es cierto? Se tiene que recurrir ante cualquier eventualidad, nuevamente ante la policía, y dar participación en la justicia de lo que está aconteciendo. Y sea la misma justicia que se asesore qué hacer. Claro. Como te comentaba fuera del aire, hemos tenido un caso en donde hicieron una denuncia con una exclusión en el año 2012, y después esta pareja se volvió a unir, es más, tuvieron un hijo en el lapso de que tenían la perimetral, y luego después se generó nuevamente el hecho de violencia de 2012 al presente, en el 2016, y recurrieron nuevamente a hacer la denuncia o a dar validez, digamos, su exclusión. Y bueno, ahí fue donde tomó participación la justicia, y bueno, justamente la justicia quedó muy indignada con esta circunstancia porque se movió todo un operativo, todo un diagrama de policía-justicia en donde no se lo tomó en cuenta de parte de la víctima o de la denunciante, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, en este caso hasta puede llegar a incurrir o incurren en un delito tanto la víctima como la parte denunciada, ¿no es cierto? Porque están dando un incumplimiento a una directiva de la justicia. Claro, como para citar un ejemplo, como para graficarlo, si yo voy a hacer la denuncia, se establece una perimetral y el denunciado no se acerca, pero yo me acerco, yo estoy cometiendo un delito. Exactamente, que también tuvimos esos casos. Sí. Hemos tenido un caso en donde una persona fue a la comisaría a llegarse a decir que ella había ido a la casa de su pareja y que en ambos casos tenían la restricción, y bueno, y quería asesorarse. Bueno, y se asesoró en circunstancias en que sí había cometido un delito, pero como era un hecho que lo había canalizado a través del juzgado de paz de acá de Armando, se tenía que llegar justamente a hablar con la jueza de paz para ver qué determinación tomaba la misma jueza, ¿no es cierto? Porque el delito había sido ocurrido, o sea, al incumplir, sea de una parte o de la otra, es delito para la misma. ¿Cuáles son los instrumentos que tenemos para poder trabajar con los casos concretos de violencia, comisario, en la actualidad? ¿Qué instrumentos tenemos? Ahí se me fue el nombre. Sí, nosotros se implementó el tema de todo lo que es violencia de familia o de género desde la justicia y la policía. Hubo una acordada en donde desde la misma justicia se implementó un manual de protocolo de personal policial, cómo actuar ante
todos hechos de violencia, ¿no es cierto? Sí. Y también la justicia creyó conveniente de disponer de un dispositivo. El dispositivo. Sí, que se llama botón antipánico. El botón antipánico, se me fue el nombre, que de eso le hacía acá. Para los que vean esta noche van a ver que yo apretaba el dedo, pero no sale la palabra. Que en sí sería más o menos un tamaño de un celular, sí. Donde tiene un botón donde lo activamos ante cualquier emergencia, ¿no es cierto? La policía está constantemente, permanentemente comunicados, o sea, central de policía con la persona. Ese botón siempre determina en una pantalla de computadora que está permanentemente encendido y hasta se le hace un seguimiento, digamos, la persona donde se va moviendo, va quedando rastro donde va la persona dirigiéndose, ¿no es cierto? Tal y así tenemos casos de cuando ese botón antipánico se queda sin batería, en la misma pantalla se indica como que algo está pasando, que está en rojo. Claro. Que se hace de la misma central, se le llama a la persona por teléfono y se dice, usted está en algún estado de riesgo de situación porque tenemos en nuestros chequeos en la pantalla figura como el monitoreo que está desactivado. Y ahí cuando la persona nos dice, no, se me quedó sin batería, ya lo conecto y lo enciendo y cargándolo para que usted tenga una señal y ahí automáticamente se resetea la computadora y figura nuevamente activa. Perfecto. Es un sistema bastante... ¿Y acá se han entregado? ¿A quién no, se acá en el mundo no hemos tenido, como te digo, casos de extrema urgencia o de extrema necesidad como para determinar la entrega de un botón antipánico. Que la determinación siempre la da y la determina la justicia, ¿no? Claro, no sí, la sí, institución policial. Sí, estos son los entrega el gobierno de la provincia. El gobierno de la provincia sí. A través de los ministerios de justicia, ¿no es cierto? Sí, y usted ha tenido experiencia que, por ejemplo, sí se han dado en otras localidades. Por ejemplo, yo cuando trabajé en Oliva se entregaron 2 botones antipánicos, ¿sí? Que fueron entregados a través, o sea, con el acompañamiento de la víctima a la unidad judicial de Río Tercero y mediante un acta, un oficio, se le explicó el proceder, ¿no es cierto? Siempre se dice activarlo únicamente en aquellas circunstancias donde se pueda sentir temor o que esté la víctima, digamos el victimario cerca de la víctima para querer cometer a una agresión, ¿sí? No activarlo por otras circunstancias, porque después la gente se confundía, veía un hecho por ahí que una vecina había sufrido un robo y por ahí te lo activaba y después se esclareció, no, que para eso están otras vías de comunicación, el 101 u otra forma, pero el botón antipánico es únicamente para hechos de violencia. Ya comisario, en un ratito, porque lo he hecho venir toda la mañana aquí, vamos a estar ya prácticamente en la última parte de esta nota y lo que quería hablar es concretamente por qué se acercan las fiestas, cómo cuidarnos también si nos vamos de vacaciones, que no es una cosa menor, porque por ahí decimos nos vamos a ir tantos días, qué tenemos que hacer, cómo resguardamos nuestra casa, qué medidas de seguridad debemos tomar, así que la seguridad siempre decimos la hacemos entre todos y bueno, cuáles son los recaudos que debemos tomar. Así que voy a ir a una breve pausa comercial y ya vamos cerrando con esta entrevista. Vamos a ir a calentar un poquito el agua porque los mates los he suspendido porque se enfriado un poquito el agua, ¿sí? Sí.